Empezamos orando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, enséñanos a saber lo que te agrada y a cumplirlo rectamente. Por Jesucristo nuestro Señor. La segunda conferencia pascual, los estatutos del Cabildo establecen que lo mismo que hay conferencias cuaresmales, haya también conferencias pascuales, si no se termina todo el Viernes Santo y ahí se queda, ¿no? Pues está dedicada a la santidad como fruto de la Pascua, presentando la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, un documento realmente bello que ya desde este momento invito a que sea leído, a que lo leáis, puesto es muy sencillo, muy claro y muy práctico, como son las cosas del Papa Francisco. Yo he dividido mi intervención en 3 bloques. La primera parte, puesto que es una conferencia pascual, está dedicada a la resurrección como el fundamento de nuestra fe. En la segunda parte ya me centraré en la santidad como fruto de la Pascua y cómo eso se ha vivido a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Expresado no solamente en los textos de la Sagrada Escritura, sino de los grandes autores, de los maestros espirituales y del magisterio de la Iglesia. Fundamentalmente el contemporáneo, el Concilio Vaticano II, el Beato Papa Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y eso servirá de enganche para presentar ya la exhortación apostólica, que será el tercer bloque. Empezamos con el primero. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. La Iglesia cree y proclama que la clave, el centro y el fin de la historia humana es Jesucristo. En la vigilia pascual, cuando el ministro que preside en el lucernario, en la primera parte, coge el cirio, pues ya sabéis que con un punzón va señalando la cruz, el alfa, el omega y los 4 dígitos del año. Cristo, alfa y omega, principio y fin, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo, dice la carta a los Hebreos, ayer y hoy y siempre. Es el centro de nuestra fe, el contenido fundamental de nuestra vida cristiana. Es Señor de cielo y tierra, pero también por su encarnación se ha unido, dice el Concilio Vaticano II, en cierto modo, a todo ser humano y pertenece a nuestra historia, hasta el punto de que su vida, su muerte, están enmarcadas perfectamente en un momento determinado de la historia y en unos límites geográficos precisos. Pero por su resurrección de entre los muertos, Dios lo ha constituido Señor del universo y lo ha hecho Salvador de todos. La esperanza cristiana es la virtud que alienta nuestro deseo de eternidad. Precisamente lo que estamos celebrando en este tiempo es que nosotros, por decirlo con palabras de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, no somos hombres y mujeres sin esperanza, porque sabemos que con su misterio pascual Cristo ha ganado ya la batalla fundamental de esa enorme guerra, de esa enorme contienda entre el bien y el mal. Ahora nos toca a nosotros continuar la guerra sabiendo ya que está vencida, pero que todavía al enemigo le quedan reservas, le quedan tropas. La esperanza consiste en desear que Dios complete la obra que inició al resucitar a Jesús y que su reino, que se inicia y que se desarrolla con Cristo, con su ministerio, con su misterio pascual, vaya creciendo y haciendo retroceder a esos antirreinos, a esa presencia y dominio del mal en nuestro mundo, que a veces quieren hacernos creer que Cristo no ha vencido realmente ya al demonio, a Satanás, con su muerte y con su resurrección.
Por eso la resurrección de Cristo es el verdadero fermento de la historia de todos y de la biografía de cada uno de nosotros. Sin la resurrección de Cristo nuestra vida es un absurdo. Es un absurdo. No tendría sentido. ¿Para qué vivir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué trabajar? Si luego va a terminar todo en 4 paredes o en una urna cineraria, como está de moda. Por eso la garantía del Señor es nuestra garantía, la resurrección del Señor es nuestra garantía de vida eterna. Sigue resonando todavía, y esa es labor de la Iglesia, esa pregunta que los 2 seres angélicos le hacen a las mujeres el primer día de la semana cuando van al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nosotros tenemos que proclamar cada día ese mismo alegre anuncio: Cristo ha resucitado, y por lo tanto no hay motivo para el temor, solo tenemos motivos para la esperanza en un mundo desesperanzado. Es la mejor oferta, el mejor regalo que podemos hacerle. Y para nosotros tiene que ser el fundamento y el centro de nuestra vida, porque, como escribe San Pablo en la carta primera a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, no sirve para nada. La resurrección es la noticia primordial y es el sentido de la historia. La historia camina hacia la vida, hacia una vida en plenitud de la que vaya desapareciendo definitivamente aquello que se opone a Dios. Y como escribe San Pablo en 1 Corintios 15, el último enemigo aniquilado será la muerte. Y así Cristo lo someterá todo a Dios y Dios lo será todo en todos. Es decir, todo será amor. Las primeras experiencias pascuales de los testigos directos de la resurrección las estamos leyendo en estos días precisamente en las lecturas que nos ofrece la liturgia del libro de los Hechos de los Apóstoles. La alegría, junto con la caridad y con el ardor misionero, son los primeros frutos de la Pascua. Cuando, nos dice San Juan en el capítulo 20, Cristo les enseñó las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría. El encuentro con el resucitado nos devuelve la alegría, el tono vital y las ganas de vivir. Y es el sentido de nuestra vida. Un periodista entrevistó en cierta ocasión a la Madre Teresa de Calcuta y le preguntó cuál era el secreto de su alegría. Vivía rodeada de marginación, de pobreza. ¿Por qué vivía alegre? Mi mayor alegría, le contestó la santa, ha sido conocer a Jesucristo naturalmente. Esa es la mayor alegría. A Él vivimos consagradas. Sin Él no seríamos capaces de hacer lo que hacemos. Y en ese infierno, entre comillas, en el mundo, como es el mundo y la realidad de los intocables, de los parias de la India, la Madre Teresa vivía alegre. Y añade el periodista, cuando dijo eso, vi arder sus ojos como cuando atizan un brasero dormido. Se encendieron sus ojos. Lo más grande, la alegría mayor ha sido conocer a Jesucristo, encontrarme con Jesucristo. En cada Eucaristía, después de la consagración, cumplimos lo que San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos dice. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pues después de que el sacerdote que celebra dice y anuncia que el pan ya es el cuerpo de Cristo y que el vino ya es la sangre del Señor, este es el misterio de nuestra fe, el sacramento de nuestra fe. La asamblea responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Eucaristía es un misterio que no es simplemente algo desconocido, secreto, inexplicable, sino una realidad que va más allá de nuestra capacidad de comprensión, que nos desborda por su grandeza, pero de la que podemos participar y con la que podemos entrar en comunión. El tiempo de Pascua no es algo que pueda conocerse, asimilarse simplemente con la fría lógica de la razón,
sino que es una realidad que al ser superior a nosotros simplemente nos sobrepasa y reclama ser aceptada por la fe con el obsequio de nuestro amor. Por eso, ante el misterio de la Pascua, de la resurrección de Cristo, la actitud primordial de los creyentes, de cada uno de nosotros, no es buscar razones lógicas, sino contemplar esa verdad anunciada. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Nosotros hemos recibido de los que fueron testigos a través de la sucesión apostólica ese anuncio: Cristo ha resucitado. Un anuncio que no es simplemente repetir un tópico o una frase hecha, sino zambullirnos en la realidad, en la única realidad que puede hacer feliz nuestra vida, la resurrección de Cristo. El misterio de la resurrección del Señor es el misterio por antonomasia. Ante él solo cabe inclinar la rodilla de la razón y gritar con la fuerza de la fe y del amor: Cristo ha resucitado, ha muerto y ha resucitado por mí. O decir, como decía San Pablo, Cristo que me amó y se entregó por mí. Y se entregó y resucitó por mí también. Por lo tanto, estamos en un tiempo verdaderamente hermoso para volver los ojos hacia el acontecimiento central que nos unió al misterio pascual de Cristo y que es el origen de nuestra santidad como fruto de la Pascua, es decir, nuestro bautismo. Nuestro bautismo. El día de la vigilia renovamos nuestros compromisos bautismales y la liturgia en este tiempo de Pascua aconseja que en vez de acto penitencial al principio de la misa se renueve el bautismo con la aspersión del agua bendita. Eso nos está recordando cómo el misterio pascual se hace realidad en nosotros a través de la gracia del bautismo. Es el bautismo lo que nos injerta en el misterio pascual de Cristo. Es el bautismo el que nos comunica el Espíritu de Cristo, su vida de resucitado. Por eso es el acontecimiento más importante de nuestra vida. Es el más importante. Yo repito, y quien venís a la catedral, puede ser que me hayáis oído en alguna misa, una frase del beato Papa Pablo VI, cuando escribió su testamento, al que llamó pensiero a la muerte, pensamiento ante la muerte. Empezaba diciendo: doy gracias a Dios por el día más terrible y hermoso de mi vida. Y uno piensa, ¿cuál sería el día? ¿El día que lo hicieron papa? Pues no. El día que lo crearon cardenal, tampoco. El día que lo consagraron obispo, tampoco. El día que lo ordenaron sacerdote, tampoco. El día en que en las aguas bautismales me encontré con Cristo, el sentido y la alegría de mi vida. Es el bautismo. Es lo más grande que tenemos, el día de nuestro bautismo. San Pablo, sobre todo la carta a los Romanos en el capítulo 6, que se lee en la epístola de la vigilia pascual, subraya con mucha fuerza cómo nos transforma y nos une la gracia bautismal. Nos transforma en Cristo y nos une a Cristo. Y en la lengua original, en griego y también en latín, en la traducción española no se nota tanto, se ha perdido, el apóstol crea una terminología nueva. En latín dice con sepultis, con resuscitati. Nosotros tenemos la traducción que dice: hemos resucitado, habéis sido sepultados con Cristo, habéis resucitado con Cristo, tenéis vida nueva con Cristo, habéis sido convivificados con Cristo. Por el bautismo, dice San Pablo en Romanos 6:4, fuimos sepultados con Cristo en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pero, como decía San Agustín, el que nos creó sin nosotros quererlo, no nos salvará sin nosotros quererlo. Es decir, Dios respeta siempre nuestra libertad y pide que aceptemos este don y que vivamos las exigencias que conlleva. Pide que nos dejemos transformar por la acción del Espíritu, conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El Papa Benedicto XVI, en la homilía de inauguración de su pontificado, el 22 de abril del año 2005, recordaba cómo Cristo no obliga a nadie a abrirle su corazón. No obliga a nadie,
Pero quien le abre su corazón a Cristo no pierde nada de lo que hace realmente hermosa la vida humana, sino que lo gana todo, porque solamente desde la amistad con Cristo nuestra vida puede ser realmente bella y hermosa y ser plenamente humana, porque responderá al plan del Creador. Precisamente los números 19 y 20 de Gaudete et Exsultate, de la exhortación apostólica, a la que luego me referiré, dice el Papa Francisco: para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de la vida. Consiste en asociarse a la muerte y a la resurrección del Señor de una manera única y personal. Consiste en morir y resucitar constantemente con Él. Por lo tanto, ¿la santidad qué es? Es vivir el bautismo, vivir nuestro bautismo, del modo más profundo posible, del modo más coherente posible, del modo más estrecho posible. Morir con Cristo para resucitar con Cristo, morir al pecado para resucitar a la vida nueva de la gracia, ser en definitiva nuevas criaturas. Por eso la santidad no es otra cosa sino la vida cristiana, vivida con seriedad, con continuidad, con coherencia. No extraña, pues, que San Pablo en alguna de sus cartas, dirigiéndose a los fieles de una determinada iglesia, los llame santos. A los santos de la iglesia de Colosas, a los santos son los bautizados. El mismo San Pablo, en ese hermoso himno con que abre la carta a los Efesios, nos recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y dirigiéndose también, en otro texto dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. A partir del Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia, no voy a extenderme demasiado, se ha puesto en evidencia cómo esa llamada a la santidad es una llamada universal, una llamada para todos. Dice San Agustín: ¿qué es un buen cristiano? Aquel que tiene un santo deseo, el deseo de ser santo. Sanctum desiderium, dice. Un santo deseo, que no es otro deseo sino el de ser santo. Y también, de una manera pues muy moderna, el obispo de Hipona recordaba cómo nadie debe de desesperar de su salvación, sea cual sea la situación y las circunstancias en las que viva, porque por todos ha muerto Cristo y todos en su circunstancia personal está llamado a ser santo. Ese mismo tema, el que luego ya, pasado el tiempo, retomó de una manera importante San Francisco de Sales, obispo de Ginebra. Era obispo de Ginebra, pero no pudo estar nunca en Ginebra porque Ginebra estaba ocupada por los calvinistas, por los protestantes. Entonces él vivía en Francia, en Annecy, y se dedicó, entre otras cosas, a escribir algunos tratados de espiritualidad. Uno de ellos, La introducción a la vida devota, muy conocido, un clásico, es precisamente una obra en la que intenta animar a todos los cristianos de todas las condiciones a ser santos, a no pensar que para ser santo había que hacerse monje y retirarse a un monasterio, sino que cada uno en su situación, en su circunstancia, de un modo único e irrepetible, estaba llamado a la santidad. Os leo algunos textos de San Francisco de Sales. En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas que diera cada una fruto según su especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción. Cuando él habla de devoción está hablando de santidad, conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, la santidad, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. Dime, te ruego, mi Filotea. Filotea es la mujer, es un nombre, digamos, un personaje ficticio,
etimológicamente filotea, theos, filo, es la que ama a Dios, la que ama a Dios. Dime, te ruego, mi Filotea, si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos, que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos, que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido, a la manera de un obispo, por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. Una tal devoción, ¿por ventura no sería algo ridículo, desordenado e inadmisible? Por lo tanto, esta equivocación absurda es de lo más frecuente, pero no ha de ser así. La devoción, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye, sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o al estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. El obispo no puede ser un monje, el monje no puede ser un trabajador, un agricultor, cada uno en su estado, como lo llamaba entonces, los estados del cristiano, en su estado, tiene que ser santo precisamente con la devoción que le corresponde. Es, por tanto, termina diciendo, un error, por no decir una herejía, estamos en los tiempos de las luchas confesionales entre católicos y protestantes, por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y de las familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados. Pero además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. Es decir, en cualquier situación se tiene que aspirar y se debe aspirar a la santidad. Es lo que ha recordado el Concilio Vaticano II en el capítulo 5, aparece en varios momentos del concilio, es casi como algo que vertebra todo el concilio. Si dijéramos, ¿qué pretendió el Concilio Vaticano II? ¿Que la Iglesia se abriera al mundo? No. Sí, pero no. Eso no es lo importante. Lo que pretendió el Concilio Vaticano II era que la Iglesia fuese más santa porque sus miembros fueran más santos y pudiera hacer más santo al mundo. Eso es lo que quiso el concilio. Y todo tiene que estar en función de eso. Si no, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. ¿Para qué se giró el altar y se llevó a cabo la reforma litúrgica? ¿Por entretener al pueblo de Dios? No, porque tuviese el pueblo de Dios una actuosa participatio, que dice el concilio, es decir, una participación fructuosa, con fruto en la Eucaristía. Y así pues, muchas cosas. En la Constitución Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia, sobre el misterio de la Iglesia, se nos dice en el capítulo, está dedicado el capítulo 5, todo él, a la vocación universal a la santidad. Pero antes, en varios números anteriores, ya el concilio está señalando la pista fundamental que explica el misterio de la Iglesia. Todos los hombres, dice en el número 3 Lumen Gentium, están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia el cual caminamos. Quienes se incorporan a la Iglesia por el bautismo están llamados a hacer realidad y plenitud su vocación cristificante, es decir, irnos transformando cada vez más en Cristo. Dice Lumen Gentium en el número 11, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre Celestial. Posteriormente, el magisterio de la Iglesia ha continuado profundizando en esta misma idea. Pablo VI, en una audiencia del 14 de junio de 1972, volvió de nuevo a insistir cómo la santidad es
no simplemente un estar en el mundo, sino un ser de Dios primero para poder estar en el mundo con un testimonio significativo. Hubo entonces pues algunas tendencias y opiniones en las que parece que la misión evangelizadora se diluía únicamente en un compromiso práctico que no tuviera una especificidad cristiana. Y decía Pablo VI en esa audiencia: para un cristiano que quiera ser auténtico, la secularización, estaba entonces en los años 70 de moda, el secularismo, la secularización como programa de vida, es una conclusión incompleta, por no decir inaceptable. Para ser auténtico el cristiano tiene que ser santo, y es lo que nos va a decir el Papa. Una vida cristiana que no pretenda, aspira a ser santa, no es vida cristiana, no vale la pena. San Juan Pablo II también volvió al mismo tema en con diversas intervenciones. Dedicó 2 audiencias generales, el 11 y el 18 de diciembre de 1985, pero creo que lo más innovador, que en cierto modo explica la exhortación apostólica del Papa Francisco, es la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, que es la que Juan Pablo II regaló a la Iglesia después del jubileo del año 2000. Es como un plan pastoral para la Iglesia en el tercer milenio. Y en el tercer milenio, pues, lo que dice Juan Pablo II es que la Iglesia tiene que ser escuela de oración, casa de comunión, donde haya una programación de la santidad y se busque la santidad. En los números 30 y 31 de ese documento dice Juan Pablo II: no duden en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral en el tercer milenio es el de la santidad. Fijaros que el camino pastoral, dice Juan Pablo II, no es tener un lenguaje comprensible en el mundo, utilizar los medios de comunicación, estar a la última, tener técnicas de liderazgo, el leadership. Ahora hay que ser líderes, no mire usted, hay que ser santos, no líderes. Cuando no hay líderes que embaucan, manipulan y llevan a los pueblos a la perdición. No. La perspectiva del camino pastoral es el de la santidad. Recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría parecer en un primer momento algo no práctico. ¿Acaso se puede programar, entre comillas, la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral? En realidad, continúa diciendo San Juan Pablo II, la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle ¿quieres ser santo? Significa poner en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Precisamente al principio de la carta apostólica, el Papa Francisco vuelve a repetir casi literalmente ese mismo pensamiento de San Juan Pablo II. La vida cristiana o es santa o no vale nada, no tiene sentido. Benedicto XVI, sabéis que dedicó muchas audiencias a glosar la vida de muchos santos. Tuvo que prácticamente 2 años. Y en la última audiencia, que fue el 13 de abril del año 2011, recordaba el Papa emérito cómo los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del resucitado. Han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar como San Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Seguir su ejemplo, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Y continuaba diciendo el Papa emérito: la santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos.
La santidad se mide como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús. Sabéis que hay un texto clásico de la espiritualidad que es una de las obras de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. La hace a mediados del siglo XIV. Pues en la misma época, en Constantinopla, un autor bizantino, ortodoxo, Nicolás Cavasilas, escribió también una obra clásica de la espiritualidad cristiana, a la que tituló La vida en Cristo. Es mejor vivir en Cristo que imitar a Cristo. Lo de imitar a Cristo tiene, en cierto modo, podríamos decir, un sentido casi teatral, el entenderlo en el mejor sentido, imitar a Cristo. Es lo mismo que cuentan muchas veces los autores clásicos de espiritualidad que los cortesanos, Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, tartamudeaba, y había también algún cortesano que por halagar al rey tartamudeaba, lo imitaba. No, decía, eso no es nuestra imitación, no es imitar a Cristo. Sin embargo, el título de Nicolás Cavasilas sí es la vida en Cristo, estar injertados en Cristo, como estamos desde el bautismo, estar injertados en Cristo, darnos cuenta de eso, de que desde nuestro bautismo estamos irremisiblemente injertados en Cristo. Y que aunque a nosotros, recuerdo cuando murió la pasionaria, pues salió, este año celebramos el centenario, creo algo de Gloria Fuertes, ¿no? Pues en una tertulia estaba Gloria Fuertes, la poeta. Antes decíamos poetisa, ahora se dice poeta. Bueno, pues salió el tema de su fe y alguien dijo, sí, pero ella no creía en Dios. Y ella contestó, Gloria Fuertes contestó, ella no creía en Dios, pero Dios siempre creyó en ella. Está muy bien dicho. Eso está muy bien. Y aunque nosotros nos olvidemos de Dios, aunque a veces rompamos ese injerto que nos ha unido a Cristo por el bautismo, Dios no se olvida de nosotros y siempre nos ofrece una nueva oportunidad. Y pasamos al tercer punto ya, la presentación de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Es un documento que, como el mismo Papa dice, no es un tratado sobre la santidad. Él no ha querido hacer un documento, digamos, profundamente teológico. Si lo hubiera querido hacer, hubiera sido una encíclica sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de la casa común. Ha hecho una encíclica, que es la encíclica Laudato Si, porque ahí hay, digamos, un magisterio rotundo, más solemne. Él dice, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más, es algo que viene resonando en la historia, hacer resonar una vez más la llamada a la santidad. Él dice el llamado, porque sabéis que es una expresión latinoamericana. La llamada a la santidad en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Después de 2000 años de historia, la Iglesia Católica sigue marcando la pauta para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo sean, como diría San Mateo, makarioi en griego, es decir, sean bienaventurados, sean felices, sean dichosos. No se conformen con una existencia mediocre, aguada, licuada. En nuestros días, ¿qué significa ser santo? ¿Cómo se logra esa santidad? Ese es el objetivo al que quiere responder precisamente el Papa en este documento que toma su nombre de el Sermón de la Montaña, del capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de San Mateo. Cuando al final de la bienaventuranza, dichosos vosotros, cuando os persigan por causa de mi nombre, gozaos, porque vuestro es el reino de los cielos. Se hizo público este nuevo documento pontificio el 9 de abril de 2018, pero lleva firma del 19 de marzo.
Empieza el Papa recordando cómo desde el principio la Biblia, la Sagrada Escritura, de diversas maneras hace una llamada a la santidad. Desde Abraham, cuando en los primeros capítulos del libro del Génesis Dios le dice a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. La santidad es tender a la perfección, hasta precisamente el texto que sirve de referencia y en el que se centra, como veremos, el capítulo 3. Ser santo, ¿qué es? Vivir las bienaventuranzas, cada una de las 8 bienaventuranzas, y luego las invitaciones que en el resto de escritos neotestamentarios van apareciendo. El Papa ha dividido su texto en, como digo, texto fácilmente legible, nada complicado, simpático en alguna ocasión, cuando el Papa, ya sabéis que le gusta ser muy concreto y desciende a detalles como cómo puede ser santo. Una señora va con el bolso al mercado a comprar, se encuentra con una amiga, enseguida van a empezar a criticar a otra, pero ella dice: no voy a criticar, no voy a caer en ese defecto. Dice: eso es santidad, sí se cree de la santidad. Y va poniendo una serie de ejemplos muy al estilo del Papa Francisco. Como digo, el texto está dividido en 5 capítulos. El primero es la llamada a la santidad. El segundo está dedicado a un tema que al Papa le obsesiona, porque aparece en la exhortación Evangelii Gaudium, que sabéis que es su modo de entender la pastoral. Aparece también en un documento que él ha sancionado, es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo, y luego vuelve a aparecer aquí y le dedica un capítulo amplio y además bastante profuso. Los 2 grandes enemigos de la santidad son el gnosticismo, no agnosticismo, sino gnosticismo, con G solo. Luego explicaré qué es el gnosticismo, un fenómeno muy antiguo, y el pelagianismo. En definitiva, es ser santo con el propio esfuerzo, o con la razón, o sencillamente con la voluntad. El gnosticismo sería la razón y la voluntad sería el pelagianismo. El tercer capítulo, que lleva por título A la luz del Maestro, es una especie de glosa de las 8 bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo, donde va pues viendo cómo el ser pobre, el ser manso, el ser limpio de corazón, etcétera, es el modo de ser santo en nuestros días. El capítulo 4 está dedicado a algunas notas de la santidad en el mundo actual. Son, como podríamos decir, una lectura de la sociedad y de la Iglesia para ayudarnos a descubrir cómo tiene que ser hoy, cuáles son las notas que tienen que tener los santos y las santas de nuestro tiempo. Y finalmente, el capítulo 5, el Papa lo dedica a las armas, a las armas tradicionales, que son la oración, los sacramentos, los ejercicios de piedad, el sacrificio, la caridad, etcétera. Pero luego hay tres realidades que el Papa enfatiza y que no son en muchas ocasiones tan tratadas, como son el combate. Luego veremos cómo desde los orígenes la vida cristiana se presenta como una lucha, siendo una religión pacifista. El primer fruto del príncipe Mesías es la paz, príncipe de la paz, y sin embargo la vida cristiana es un combate, es una lucha, es una milicia. La vigilancia y luego el discernimiento, que el Papa, pues como buen jesuita, el discernimiento no es algo propio y exclusivo de los jesuitas, ha existido desde siempre, ¿no? Dice San Pablo a los filipenses: examinad todo y quedaos con lo mejor. Y hay otros muchos textos. Pero sí es verdad que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales pone mucho hincapié en el discernimiento de espíritus, es decir, en lo que los espíritus buenos, el espíritu bueno y el espíritu malo, maligno, produce en mi interior y me conduce o bien a la gracia o bien me conduce hacia el pecado. Capítulo 1, la llamada a la santidad. El Papa nos recuerda cómo la santidad no es una entelequia, puesto que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que la han encarnado. Los santos nos alimentan y nos acompañan. Los santos, dice el Papa, que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión. Y el Papa toma una realidad eclesiológica hermosa, la Iglesia como comunión de los santos, la communio sanctorum. La Iglesia en sus 3 dimensiones: la Iglesia triunfante,
la Iglesia purgante y la Iglesia militante. Por lo tanto, la santidad es algo propio de toda la Iglesia. Hay una dinámica comunitaria, que luego lo dirá él. La santidad tiene que ser comunitaria, tiene que abrir necesariamente a la comunión con los demás. La santidad tiene una dinámica popular, una dinámica de pueblo, y es algo que se vive en la cotidianidad. El Papa habla en estos primeros números, en el número 11, de la santidad de la puerta de al lado. Podemos tener un vecino que es santo. Cuando yo estuve en Alemania me acuerdo que había una serie de televisión que tenía mucho éxito, que se llamaba, traducido era Malos Vecinos, que era pues una reality show en el que iban a entrevistar a unos vecinos que se peleaban, unos alemanes peleándose. Puede ser bastante complicado, ¿no? Habría también mucho de teatralidad, ¿no? Pero yo cuando leía la encíclica, la exhortación apostólica, del Papa, me acordaba. Digo, esto no es como la serie de los alemanes, porque necesariamente el de la puerta de al lado no tiene por qué ser un mal vecino, puede ser un santo que tienes al lado. También habla el Papa, tomando la frase de un teólogo, de la clase media de la santidad. Y afirma, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Lo había dicho Benedicto. Cuando se habla también en los procesos de canonización, de beatificación y de canonización, de virtudes heroicas, la virtud heroica no significa que uno tenga que ser una especie de Hércules o Prometeo para hacer una cosa, un Superman o una Superwoman, para hacer una cosa absolutamente fuera de las capacidades de cualquier persona, ¿no? Es precisamente la virtud heroica, es la sencillez, la cotidianidad, la perseverancia, ahí, no hacer grandes cosas. Por eso, continúa diciendo el Papa, la santidad es para todos, hay una vocación universal a la santidad. Consagrado y consagrada solo, no. Dice, sé santo viviendo con alegría tu entrega, nos dice a los consagrados. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. En el número 15 afirma el Papa Francisco, en la Iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Y si vivimos la caridad es porque estamos enraizados en el Dios amor gracias al bautismo. Por eso tenemos que ver cómo a lo largo de la historia cada santo encarna en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Un objetivo del Papa es sacarnos de la pasividad. El Papa utiliza una expresión que sabéis que él acuñó y que repite mucho, quiere una iglesia en salida. Es decir, no una iglesia tranquila porque de vez en cuando se nos llenan los templos y decimos, pues, bueno, al fin y al cabo, pues esto no va tan mal. No, una iglesia en salida significa una iglesia que sale, que va hasta lo último, como él dice, hasta las periferias existenciales, para llevar la buena nueva del Evangelio, porque esa es la identidad propia de la iglesia, la evangelización. Eso a veces encuentra el obstáculo del sopor, de la pasividad, de una enfermedad espiritual muy grave y muy difundida que se llama acedia, a la que luego el Papa hará referencia y que también es una de sus ideas más recurrentes. Por eso dice, no es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. No amar el silencio, sí, luego dice que hay que buscar ratos de silencio. Pero amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. Desear el descanso y rechazar la actividad. Buscar la oración y menospreciar el servicio. Cuando los convertimos en realidades antitéticas, excluyentes, eso no es bueno ni es sano. Esto, continúa diciendo, no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios, pero es la dinámica que vemos muy bien reflejada en Santa Teresa y que ella misma en las moradas lo dice. Después de entrar en la última morada de ese castillo interior, después de encontrarte con el esposo, de desposarte con él, tienes que salir. Y ahí está su vitalidad como fundadora.
como monja inquieta y andariega, como dijo el nuncio Filippo Sega. Ante esa nueva situación, el Papa Francisco, tomando las palabras conocidas de San Juan Pablo II, nos insta a no tener miedo, a no tener miedo. No te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. Y agrega el Papa una santa ambición. No tengas miedo de apuntar más alto, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo en la vida. No tengas miedo de ser santo. Y cita a un autor francés, un converso de principios del siglo XX, Léon Blois, que decía: existe una sola tristeza, la de no ser santos. Esa es la única tristeza, no ser santos. Si acordáis, en la misa primera que celebró en la Capilla Sixtina, el 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido Papa, citó a este mismo autor, a Léon Blois, lo citó implícitamente, aunque luego en el texto que viene en la página del Vaticano ya se cita el nombre del autor, cuando dijo: el que no confiesa a Cristo, el que no reza a Cristo, confiesa y reza al demonio, al diablo. Pues esa frase de Léon Blois que citó entonces, con esta nos muestra también cómo es uno de sus autores de referencia. El segundo capítulo, como digo, está dedicado a dos sutiles enemigos de la santidad, que son, como decía, el gnosticismo y el pelagianismo. De este tema trata él ya también, como digo, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, como dos males que afectan a la pastoral, y más recientemente una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la carta Placuit Deo, las primeras palabras con que empieza, le plació a Dios, está dedicada también a estas dos realidades, El gnosticismo sería una mente racional sin Dios, sin carne, que pretendería llegar a un conocimiento que generaría en cierto modo un desprecio y dividiría a las personas entre elegidos y santos, y luego pues una clase inferior. Y el pelagianismo, que afirma que con la sola voluntad, que es la gracia que Dios le da al ser humano, podemos ser impecables, es decir, no llegar a pecar, con la sola voluntad. Primero analiza, digo con bastante detenimiento, el gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento que estuvo presente en la Iglesia desde sus orígenes. En la primera carta de Juan, capítulo 4, dice: examinad todos los espíritus, pero no admitáis ningún espíritu que no confiese que Cristo ha venido en la carne. Para algunos, fijaros, en la misma época apostólica, Cristo no podía haber tomado carne, no se podía haber encarnado. Era una especie de ectoplasma o de realidad virtual. De realidad virtual, como si el Padre Eterno lo hubiera hecho, como se hace hoy esa figura en los ordenadores. Porque la idea que había es que el mundo era malo, que la creación era mala, que la materia era mala, y evidentemente el Hijo de Dios no iba a tomar algo que era malo. Frente a eso, los padres de la Iglesia dirían: lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Si Cristo no ha tomado nuestra carne, no hemos sido redimidos. Aunque es un movimiento, como digo, antiguo, sigue todavía hoy perfectamente en vigor. No muy lejos de aquí, en la Plaza del Conde, hay la sede de un movimiento filosófico, cultural, pseudocultural, que es gnóstico, que se llama Nueva Acrópolis. Y hasta hace no mucho tiempo había una iglesia gnóstica cerca de los cénteres, al principio del Gran Eje. ¿Qué es lo que dice el gnosticismo? El gnosticismo lo que dice es que la razón puede llegar a conocer las realidades últimas, que Dios en definitiva puede ser conocido en su esencia, en su totalidad, por la mente humana, a través de un proceso iniciático, un proceso al que no tienen cabida ni entrada todos, sino únicamente unos escogidos. Los gnósticos dividían a sus fieles entre los electi, los elegidos, que eran una minoría, y los audientes, los que iban a sus sesiones nada más que a oír, pero no iban a llegar a esa perfección y a esa comunión con Dios.
Y sin embargo, ese, digamos, desprecio elitista que genera el gnosticismo es atacado duramente por el Papa cuando dice que cualquier persona, por muy desastre que haya sido su vida, es para Dios un valor absoluto. Dice en el número 42, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios y las adicciones, Dios está en su vida. Dios está en su vida. Por lo tanto, no se puede, y cita a Juan Pablo II, desarrollar un cierto sentimiento de superioridad frente a los demás fieles. Yo soy más santo porque yo sí que sé esto de qué va. Yo sí que he tenido una experiencia mística. El pelagianismo debe su nombre a un monje irlandés o británico, no se sabe bien cuál era su origen, Pelagio, que fue maestro espiritual en Roma. En Roma en el año 410, cuando las tropas de Alarico, los bárbaros, entran, pues él huye, se va a África y San Agustín no quiere recibirlo. No quiere recibir. Ya San Agustín sabía por dónde iban los tiros. ¿Qué es lo que decía Pelagio? Pelagio decía, la gracia que Dios da al ser humano es la libertad. Por lo tanto, uno libremente, haciendo uso de su libertad, puede con su voluntad santificarse. Entonces Cristo no es tanto el Redentor como un maestro, que nos puede enseñar eso, lo mismo que otros nos pueden enseñar otras cosas. No es el que ha sanado mi vida, el que ha sanado mi carne, sino el que me enseña cómo lo tengo que hacer yo, pero que lo hago soy yo. Soy yo. En este apartado el Papa Francisco recuerda, cita el Segundo Concilio de Orange y cita el Concilio de Trento, cómo no somos justificados por nuestras obras, sino por la gracia del Señor, que es quien toma la iniciativa. Y dice que hoy en día existe también en la Iglesia nuevos pelagianos, que reducen la vida de la Iglesia en una pieza de museo o en la posesión de unos pocos. Y cita, pues, cómo, ¿no? Los que se aferran al cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, únicamente como si eso fuera la salvación. En definitiva, es tanto el gnosticismo como el pelagianismo una autosalvación, unos por la razón y otros por la voluntad. Pero hay que tener, pues, en cuenta que, como el Papa repite, esas realidades que son negativas penetran también en la mente de muchos creyentes. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, todos tenemos el instinto natural de controlarlo todo, de controlar nuestra vida, de tener la certeza, la seguridad de que lo tenemos todo. Hoy haciendo zapping, mientras he comido tarde y haciendo zapping, pues porque ya estaba harto de ver las noticias de las cremas de la Cifuentes, etcétera, etcétera, y del juicio de la manada y de lo otro, bueno, haciendo zapping, pues había, no sé ni qué serie, porque yo como rápido, pero decía, salía, sí, eran los, ahora me acuerdo, el Padre Brown. El Padre Brown es un personaje de ficción, un sacerdote inglés, que una serie de misterios que escribió Chesterton, un gran escritor católico convertido del anglicanismo. Entonces el cura pues va investigando y descubre. Entonces, haciendo zapping, pues hablaba con él una chica. Y dice, anoche me puse a hablar con Dios y no me respondió a ninguna de las preguntas que le hice. Pero le decía el Padre Brown, pero ¿tú has acudido a la Sagrada Escritura? No. Le pregunté directamente y no oí ninguna voz. Pensaba, yo expresaba muy bien, digamos, esa tendencia a coger a Dios, a manipular a Dios, a dictarle a Dios cómo tiene que actuar, cómo tiene que aparecerse en la vida. Entonces, tanto el gnosticismo como el pelagianismo pues son modos de asegurarse ese control de lo divino y en cierto modo pues tranquilizar nuestra conciencia, cuando lo mejor es tener la experiencia del amor y de la misericordia de Dios. Pero bueno, el tercer capítulo lleva por título A la luz del Maestro y, como digo, fundamentalmente ahí intenta el Papa presentar la santidad como una vivencia de las bienaventuranzas. ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? Le responde el Papa.
Es necesario hacer cada uno a su modo, es decir, con sus circunstancias, de su modo particular, es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. Para ser santo, continúa diciendo el Papa, hay que ir contracorriente, porque decir felices los pobres del espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no es algo que esté de moda. Sin embargo, hay que ser pobres en el espíritu porque esa pobreza del espíritu es como, aquí aparece el jesuita, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, llegar a esa santa indiferencia, que es el llegar a una libertad interior, el que no estemos ligados y esclavizados a nada ni a nadie. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Y ser pobre, San Lucas dice, bienaventurados los pobres, no los pobres en el espíritu, pobres de corazón, sino los pobres. Eso nos ayuda también a ser austeros en la vida y a compartir nuestros bienes con los demás. Ser santo significa soportar los defectos de los demás, ser manso, ser manso. Cito una frase muy bonita de Santa Teresa de Lisieux, carmelita, que tuvo vida de comunidad. Decía San Juan Berman, un santo jesuita, vita communis, máxima penitencia. La vida común es la máxima penitencia. Estar todos los días viendo las mismas caras, pues la cosa tiene lo suyo. Pues cita el Papa en este sentido a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, que dice: la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Y eso es la mansedumbre, ser mansos. Curiosamente, lo dice el Papa, en la Sagrada Escritura, en hebreo, pobre y manso se dice de la misma manera, anahuín. Los anahuín son los pobres y los mansos. Quisiera recordar a este respecto una anécdota que vi en un documental sobre San Pío de Pietrelcina, un santo a que le tengo yo pues mucho afecto, porque es un santo teopático, dirían los teólogos, un santo que ha padecido a Dios hasta el punto de que tuvo los mismos estigmas durante 50 años. Por cierto, este año se cumple el centenario de cuando recibió los estigmas, en agosto de 1918. Pues contaba un dirigido espiritual suyo que una vez llegó un señor de allí, de San Giovanni Rotondo, un señor importante, que quería ver al Padre Pío, estaba nervioso, muy azorado, y que entonces le dijo que quería verlo y confesar. Y quería confesar pues que se había sobrepasado con una chica y la había dejado embarazada. Entonces entró este dirigido al Padre Pío y le dijo: mire, usted está este señor que quiere que viene a esto, quiero hablar con usted porque ha pasado esto. Y contaba, dice, se me quedó mirando el Padre Pío y me dijo: ¿tú te crees que ese es peor que tú y yo? Dice: en absoluto. Si Dios levantase el dedo de su misericordia un segundo de ti y de mí, seríamos muchísimo peores que Él. Muchísimo peores que Él. La mansedumbre. Ser santo es saber llorar, porque son bienaventurados y felices los que lloran, ya que ellos serán consolados. El Papa hace un análisis de esta sociedad que no quiere llorar, que vuelve el rostro ante el dolor, ante el sufrimiento, que quiere enmascarar la muerte, y nos dice cómo hay que saber llorar con los demás, como dice San Pablo en la carta a los romanos, reír flere cum fletibus, es decir, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y en una nota a pie de página hace referencia a una de las realidades de la tradición espiritual cristiana, que es el llamado don de lágrimas, el don de lágrimas. Diciendo el Papa Francisco, es defender a los indefensos, a los que es tener hambre y sed de justicia. Una justicia que puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios, pero que tiene que concretarse poniendo rostro en aquellos con los que hay que ser solidarios, teniendo hambre y sed de justicia en su favor. Ser santos, nos dice el Papa, es ser misericordiosos, porque solamente así se puede alcanzar misericordia. Una misericordia que es acoger, que es ayudar y que es también, lo recuerda el Papa, perdonar, puesto que en definitiva la medida que apliquemos nos la aplicarán a nosotros.
Ser santo es tener un corazón limpio, un corazón limpio. Aquí el Papa recuerda cómo en la tradición bíblica y también patrística en los primeros siglos, lo más importante del ser humano no es la razón. La razón es en definitiva una parte, es una parte nuestra, lo que pasa es que la hemos absolutizado. El centro neurálgico del ser humano, lo que define al ser humano en la Sagrada Escritura y en la mejor tradición cristiana es el corazón. Es el corazón, el corazón. Porque es en el corazón donde, dice él, en las intenciones del corazón, donde se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. Y tener un corazón limpio significa tener un corazón lleno de amor, un corazón lleno de santidad, un corazón del que van a salir grandes opciones. Por eso hay que tener limpio el corazón. Ser santo significa mirar y actuar con misericordia, trabajando por la paz, porque solamente así nos podrán llamar hijos de Dios. Recuerda el Papa que no es nada fácil trabajar por la paz, no la del mundo, sino esa paz que Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Una paz que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas. Sembrar la paz a mi alrededor, a nuestro alrededor, eso es santidad, concluye el Papa Francisco. Ser santo es aceptar el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas. Por eso, recuerda el Papa que una de las bienaventuranzas dice que son felices los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y subraya cómo las persecuciones no son algo de antes. Hoy hay una doble persecución, una persecución física, cruenta, genocida, contra los cristianos, pues pensemos en Siria, en Irak, en Nigeria, etcétera, etcétera. Y hay también una persecución más sutil a través del descarte, de la invisibilización en puestos públicos de los que se manifiestan como cristianos, de la caricaturización de la fe, de las calumnias, de las falsedades, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aceptar, dice el Papa, cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, porque esto es santidad. Dice el Papa que ser santo es también ver a Jesús en los extranjeros, en los enfermos, es reconocer la dignidad del pobre, es también reconocer esa dignidad en el no nacido, pero también en el que nace en la miseria, defendiendo frente a marginaciones o a una expresión muy suya, la cultura del descarte, a esas personas que por estar en situaciones límites pues no son bien vistos y no se lucran de los resultados de esta llamada, de este llamado estado del bienestar. También el Papa arremete de una manera muy certera contra las ideologías. Contra las ideologías. Muchas veces se ha convertido el cristianismo en una ideología. Recordaba el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica que la fe nace no de una idea, no es una ideología, sino que nace de un encuentro con Cristo, que nos abre un horizonte distinto. Es un encuentro. Por lo tanto, las ideologías, dice el Papa Francisco, mutilan el corazón del Evangelio. Y hay dos errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos que separan la exigencia del Evangelio de su relación personal con el Señor, de su unión interior con Él. Eso es uno de los errores. Y luego también el otro error es el considerar de una manera superficial que el compromiso en el mundo es pues algo mundano, algo que accesorio, algo prescindible, por no decir ya pues algo como se decía aquí en los años 70, cuando en aquellos años tan como el título de la película, los años que vivimos peligrosamente. Pues decir, cuando había denuncia en alguna homilía de los sacerdotes, porque eran comunistas. Es decir, que eso es otro error, porque en definitiva se trata de reducir el Evangelio a una ideología que me viene a mi bien para justificar que no me comprometo, que vuelvo la cara ante los abusos, ante la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Ser santo, dice el Papa, es no cansarse de vivir las obras de misericordia, gastarse y desgastarse intentando vivir las obras de misericordia. Y advierte de que hay dos realidades
que nos pueden jugar una mala pasada. El consumismo hedonista y también la información superficial y la forma de comunicación rápida y virtual. ¿Por qué? Porque ambas realidades no nos meten realmente en la hondura de la sociedad y del momento que nos ha tocado vivir. El hedonismo nos mete en nuestra comodidad, nos convierte en una especie de gusano de seda donde vivimos muy a gustito, estamos tan a gustito, como decía el famoso, pero se acabó. Y evidentemente eso nos impide tener entraña de misericordia con el dolor y el sufrimiento que haya afuera. Y luego también la virtualidad, es decir, lo que aparece hoy en día, las redes sociales. Es decir, yo en una de las siempre aparece, cuando hay en la reunión de los sacerdotes, siempre aparece, no, porque en Facebook, porque es que aparece en Twitter, porque es que en Instagram. Yo siempre digo lo mismo. Digamos, es que la realidad que vivimos y la que vivimos en nuestras parroquias, yo siempre no voy a preguntar quién tiene Instagram, quién tiene Twitter y tiene Facebook de los aquí presentes. No creo que más de 10 personas, no creo que más. Y tenemos también dentro de la Iglesia ese peligro, creer que la realidad es eso. O es que han dicho en Facebook que digan, eso es la vida de cada día, lo que al final queda. El Papa, precisamente, para la jornada de las comunicaciones sociales que se celebra el domingo de la Ascensión, se ha centrado este año en el mensaje en las fake news, que sabéis que son las noticias falsas. Las noticias falsas. Yo resulta que ayer vi, pues, Guardiola es expulsado del Manchester por llevar el lazo amarillo. Me dio alegría. ¿Para qué lo voy a negar? Me dio alegría, pero era una fake news. Me metí, digo, a ver si me entero de algo más, y resulta que era una noticia falsa. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que no sea meternos en la entraña de la historia, del tiempo, de la sociedad que nos ha tocado vivir, nos impide ser santos. Nos impide ser santos. Y finalmente termina el Papa diciendo que tenemos que inspirarnos en el testimonio de los santos. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir la bienaventuranza y el texto del protocolo del juicio final, Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de... ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes. Dice el Papa, recomiendo vivamente releer con frecuencia estos dos grandes textos bíblicos, la bienaventuranza y el juicio final, o el juicio escatológico, como se le llama en exégesis. Recordar estos textos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices y bienaventurados. El capítulo 4 voy a aligerar un poco porque si no nos estamos ya excediendo en el tiempo. Está dedicado por el Papa a presentar algunas notas de la santidad en el mundo contemporáneo. En primer lugar, en un mundo dominado por la violencia, en un mundo dominado por el odio, por la falta de forma, el Papa nos recuerda que tenemos que tener aguante, paciencia y mansedumbre. Aguante, paciencia y mansedumbre. No podemos ceder a la violencia, lo dice expresamente, en las redes y en Internet. Hay que evitar esa violencia verbal en Internet y en los diversos espacios digitales. Incluso, dice, en los medios católicos hay que poner límites porque es intolerable la difamación y la calumnia. Y así no se puede ser santo. En nuestros días también el Papa dice que un santo tiene que ser alegre y con sentido del humor. Tiene que tener mucha alegría y sentido del humor. Un santo aleja de sí la tristeza, la nostalgia, la desesperanza. Ser cristiano es tener la alegría en el Espíritu Santo, porque el amor de la caridad sigue necesariamente, del amor de la caridad sigue necesariamente la alegría. No hay que olvidar que en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, San Pablo dice que los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu en el corazón creyente, esos frutos, el primero es el amor, el segundo es la alegría. Amor, alegría. Y cita a un santo que yo le tengo mucho cariño porque nací su día y que era muy simpático. Algunos pensaban que estaba un poco trastornado, que era San Felipe Neri, el apóstol de Roma, de 1515 al 95, un santo alegre. Conoceréis ese adagio que dice, un santo triste es un triste santo. Pues una cosa así.
Hay que ser santos también en el hoy que nos ha tocado vivir con audacia y fervor, y teniendo en cuenta que como francotiradores no podemos ser santos, necesitamos la comunidad, necesitamos a los demás, lo dice en el número 140, para salir airosos en Cristo de las insidias y de las tentaciones. Si estamos solos, dice el Papa, muy solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Es lo que se dice hoy, una expresión muy repetida. Vivir la fe a la inclemencia o en la inclemencia de este mundo. Como cuando estamos ante la lluvia, ante el frío, no tenemos nada de qué protegernos. Podemos protegernos y debemos protegernos con los demás a través de un ejercicio de comunión afectiva y efectiva. Y una nota que aparece a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero que el Papa subraya: para ser santos en nuestro hoy tenemos que vivir en oración constante. Rezar, orar es importante, es imprescindible. Abrirse todos los días a la trascendencia no se puede ni mucho menos olvidar como un requisito fundamental para alcanzar la santidad. El santo, dice el Papa Francisco, es una persona del espíritu en oración que tiene necesidad de comunicarse con Dios. Como decía San Pablo, sed constantes en la oración. Sed constante y perseverar en la oración. Y finalmente, en el capítulo 5, el Papa nos presenta 3, podríamos decir, armas para vivir la santidad en nuestro hoy. El combate, la vigilancia y el discernimiento. Primero es el combate, es decir, la vida cristiana es un combate. Una frase del Papa que se repite mucho, es: Dios le da sus mejores batallas a sus más grandes capitanes, pero a cada uno nos da una batalla y cada uno tenemos que librar una guerra. Yo hice hace tiempo un trabajo de una conferencia en la Universidad de Sevilla sobre la guerra y la paz en el cristianismo primitivo, y es muy significativo que, siendo el cristianismo una religión que nace con una herencia veterotestamentaria de paz, puesto que el Mesías, el primer don del Mesías, del Salvador, era la paz, el príncipe de la paz, sin embargo, desde el primer momento utilice ya elementos de guerra. No he venido a traer paz al mundo, sino guerra. He venido a traer fuego, dice Jesús. Y San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: calzaos para el combate contra el mal, el yelmo de la fe, el escudo de la verdad, como si nos vistiéramos de soldados. Hay un lenguaje, digamos, militar. La vida cristiana, dice en el número 158, es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor nos vence en nuestra vida. Esto implica salir de una mediocridad. Si yo concibo la vida como una lucha, significa que tengo que esforzarme, y eso me obligará a salir de la mediocridad y a hacer que la santidad sea realmente algo concreto, no simplemente un mito. El Papa nos invita también a estar despiertos y a confiar en Dios. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Eso nos ayudará a salir de la posible corrupción espiritual en la que nos encontremos cuando pensemos que realmente no necesitamos progresar en nuestra vida. Si yo ni mato ni robo, tampoco tengo grandes pecados. A lo mejor es el gran pecado, la mediocridad. Cuando pudiendo dar más, pues no lo damos. Dice el Papa en el número 164, quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. El Sancho Pancismo. Hay que decir, no necesito, con esto es suficiente. Pues ya está. Ni mato, ni robo, ni... El Papa, como jesuita, pues tiene un tema muy recurrente y muy querido por él, porque también lo ha practicado como confesor y como director espiritual que fue en Argentina, que es el discernimiento. El discernimiento.
¿Cómo saber, se pregunta el Papa, si algo viene del Espíritu Santo, si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, creceremos en esta capacidad espiritual. Decía Romano Guardini que el ser humano es el único animal que cada día que amanece tiene que hacer una opción entre el bien y el mal. Todos los días. Eso de que, no, nosotros ya hemos hecho una opción por el Señor, no. Las promesas del bautismo tenemos que renovarlas todos los días, cada día que amanece. Tenemos que decir, renuncia a Satanás y a sus pompas y a sus seducciones. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos los días. Porque la vida cristiana necesariamente no es un progreso que por sí vaya, como si tuviera una fuerza propia, intrínseca, ¿no? Vamos hacia adelante, pero a veces vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Por eso hay que discernir, hay que saber qué viene del Espíritu Santo, qué viene del espíritu del diablo y por lo tanto qué nos lleva a Dios, qué favorece nuestra comunión con Dios y qué puede empujarnos a apartarnos de la comunión con Dios a través del pecado. Por eso el discernimiento no es solamente necesario en los momentos extraordinarios, sino que muchas veces se juega en lo pequeño, en lo irrelevante. Las grandes cuestiones empiezan en cosas pequeñas, siempre en cosas pequeñas. La vida no es solamente las grandes opciones que hace uno. Me voy a casar, no me voy a casar, voy a ser sacerdote, voy a ser... He hecho una opción fundamental, sí, pero luego está el día a día. Y eso es lo que hay que rellenar, eso es el espacio más grande que hay que rellenar. Y eso hay que rellenarlo desde esa opción fundamental, pero hay que hacer un discernimiento porque hay muchas veces cuestiones que realmente no responden al sentido genuino de esa opción fundamental que hemos hecho por Jesucristo, cada uno en una circunstancia determinada y con una vocación específica. Hay que pedir siempre esa luz del Señor, que es un don sobrenatural. Si bien, dice el Papa en el número 171, si bien el Señor nos habla de modo muy variado en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir. Por lo tanto, para discernir el silencio de la oración. Me contaba un sacerdote, amigo, natural de aquí, don Fernando Chica, que en una ocasión, pues, tratando con el Papa una serie de cuestiones, le dijo, Santo Padre, esto es una cuestión ardua y le contestó el Papa, no hay problema grave ni arduo que un buen rato de oración no sepa iluminar y ayude a discernir. A lo mejor la conclusión es que ese problema no tiene solución, pero por lo menos ya tiene una respuesta, ya sabes a qué atenerte, Solo quien está dispuesto a escuchar, dice el Papa Francisco, tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial e insuficiente, a sus costumbres y a sus esquemas. Por lo tanto, el discernimiento también nos desubica a nosotros de nuestros prejuicios, de nuestros a prioris, y nos puede mostrar con objetividad lo que más nos conviene en cada momento. Por eso hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que nos expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de nuestra vida. Finalmente termina el Papa, pues como todos los documentos del Magisterio, con una invocación a la Virgen. En el número 176 escribe Francisco: quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie la bienaventuranza de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María, llena eres de gracia. Cuando leía esto me acordaba de una anécdota de un escritor francés, Paul Claudel, converso, entró un día de Navidad en Notre Dame, estaban cantando las vísperas y el que
estaba totalmente alejado de la Iglesia, pues descubrió que Dios existía. Y es poeta, dramaturgo, y tiene una frase simpaticísima que a mí me viene muy bien, porque yo muchas veces rezando el rosario me duermo. Y entonces decía Paul Claudel, nada le gusta tanto a la Virgen como que sus hijos se duerman rezándole. Supongo que la Virgen no dirá, como decía la madre, a mimí, a dormir, ¿no? Nada le gusta a la Virgen tanto como que sus hijos se duerman rezándole, Bueno, concluyo ya definitivamente. Qué grande y qué bella y también qué sencilla es la vocación cristiana a la santidad vista a la luz de la palabra de Dios, del testimonio de los santos, del magisterio de la Iglesia y de ese corolario último del magisterio de la Iglesia, que es la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Todos estamos llamados a la santidad. Es la misma medida de la vida cristiana. El texto de esta exhortación apostólica, como tantos textos de la Escritura, del magisterio de la Iglesia y de los santos, nos invitan a abrirnos a la acción del Espíritu Santo que transforma nuestra vida, para ser también nosotros como teselas de ese gran mosaico de santidad que Dios va creando en la historia, a fin de que el rostro de Cristo brille en la plenitud de su esplendor. No debemos de tener miedo a tender hacia lo alto, hacia las alturas de Dios. Como decía León Blois, la única tristeza es no ser santo. No tengamos miedo de que Dios nos pida demasiado. Dejémonos guiar en todas las acciones cotidianas por su palabra, aunque por experiencia nos sintamos pobres, inadecuados, pecadores. Será Él quien, con la fuerza de la Pascua de Cristo que recibimos en nuestro bautismo, nos transforme según su corazón y según su amor. Y os invito a que, como he hecho esa referencia a la Virgen, pues terminemos esta conferencia pascual dirigiéndonos a ella con la salutación angélica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con esa tradición tan andaluza que le llamaba mucho la atención a don Ramón, el anterior obispo, terminamos diciendo Ave María Purísima.